Salud y hombre forman un binomio histórico. Cuando el hombre ha tenido necesidad de curar enfermedades en la historia, en los elementos naturales y en la naturaleza encontraba aquellos, diríamos, requisitos imprescindibles para hacer alguna cura. Pero surge la ciencia química y, por supuesto, el apoyo de la tecnología. Cuando eso aparece en la historia, la salud se altera, se modifica y el medicamento toma otro matiz, diríamos otra andadura distinta para curar la enfermedad. Pero todo esto supone una industria, supone que aparece una industria, la ciencia aplicada con la industria a la mejora del medicamento que exige y requiere unas condiciones mínimas, indispensables, no solamente de elaboración, sino también de distribución de los productos. Esto supone un entramado social, político importante. El programa Huellas de nuestro tiempo, hoy, haciendo un poco recuento histórico de ese medicamento, de la elaboración y distribución del medicamento, se plantea esta cuestión, este título. La distribución farmacéutica tiene que estar, es un compromiso para la sociedad y para la salud. Así que, amigos, con esta idea vamos a iniciar el programa. La distribución farmacéutica debe ser una garantía para el ciudadano. Este es un título que nosotros les vamos a ofrecer hoy. Pero como les decía anteriormente, la distribución supone compromisos, regulación, hasta podríamos decir una implicación social en distribuir y regular cómo debe ser esa distribución farmacéutica. El tema va a ser expuesto, va a ser comentado y valorado por, como siempre, un especialista, una especialista. Es doña Asunción Redín Flamarique. Como siempre, le tenemos que dar la bienvenida porque doña Asunción ha tenido disposición y se ha comprometido en venir al estudio, al programa Huella de nuestro tiempo, para explicarnos sus vivencias que como farmacéutica ella tiene en la distribución de los medicamentos. Así que muchas gracias por haber venido al programa, por haber acudido a nuestra llamada y estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Andrés, por haberme llamado. Estoy encantada de poder colaborar un poquito en esta labor estupenda que hacéis de divulgación a través de los miembros de la cofradía. Muchas gracias. Amigos, doña Asunción Redín Flamarique es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, es licenciada en farmacia, es máster en dirección de empresa y es especialista muy comprometida en la labor de dirección y de elaboración científica del grupo COFARES. La vamos a preguntar muchas cuestiones, tanto de un lado como de otro, de la elaboración y distribución del producto, pero su experiencia, yo estoy seguro que nos va a encauzar
este pensamiento tan confuso que tenemos cuando vamos a una farmacia y decimos, bueno, ¿y de dónde salen los medicamentos? Pues ella nos va a decir de dónde proceden. Así que iniciamos la primera cuestión. Realmente el ciudadano, que somos muchos, millones de ciudadanos, tenemos conciencia cuando vamos a una farmacia, a una oficina farmacéutica, ¿de dónde ha salido ese medicamento? ¿Cómo ha llegado allí? ¿Realmente hay una conciencia social? Bueno, yo creo que efectivamente hay conocimiento Sí. de que se va a encontrar el medicamento que se requiere en la farmacia. Es decir, todos vamos a la farmacia con la confianza de que allí vamos a encontrar o bien el medicamento prescrito por el médico o el de autocuidado que nosotros compramos libremente pues porque lo hemos visto anunciado, porque lo hemos utilizado otras veces. Y bueno, estamos convencidos de que lo vamos a tener o lo vamos a tener tal vez en un rato, porque pudiera ser que en ese momento no esté, tal, pero lo damos como por hecho, ¿no? Lo que posiblemente nadie valora, pero por desconocimiento, es todo lo que hay detrás para que ese medicamento esté en esa farmacia, sea cual sea la localización de la farmacia. Da lo mismo estar por ejemplo, en Madrid, en la Puerta del Sol, que, pues no sé, en un pueblo de la sierra perdido. Entonces, lo que yo creo que no se valora, pero insisto, por desconocimiento, es todo lo que conlleva que ese medicamento esté en la farmacia que queremos en el momento que queremos. Si nosotros pensamos en un medicamento y ya nos llevamos la caja a casa, hoy día da gusto. Yo estoy seguro que tú como yo conocemos la Botica del Escorial, ¿verdad? Sí. Que es famosísima, sí. Que es una maravilla visitarla. Allí le darían en algún pequeño recipiente directamente, ¿verdad? Claro. El producto que encontrarían en la huerta, que incluso lo elaboraban ellos, lo plantaban y los frailes y se trabajaba así. Pero hoy nos encontramos con, no sé, algo que nos supera, con una distribución científica. ¿Y cómo sale del laboratorio? ¿Cómo sale de los laboratorios? Ese es el punto de arranque, ¿no? Claro. Efectivamente, como bien comentas, pues antes la elaboración era propia, individualizada para cada paciente, y en el ejemplo que ponías, pues los frailes conocían muy bien las plantas medicinales, para qué eran esas plantas, o qué remedio proporcionaban, y lo elaboraban para cada uno de los que fueran allí, le entregaban su... Bueno, eso se sigue haciendo de manera individualizada. Formulación magistral es lo que llamamos ahora, Vamos, ahora, hace ya mucho tiempo. Sí, sí. Cuando es un medicamento específicamente para una persona, pues porque no se encuentra en el mercado, pues por dosificación, por vía de aplicación, por poca estabilidad, tal vez. Bueno, entonces sigue existiendo, pero claro, es muy minoritario. Entonces, efectivamente, la industria farmacéutica pues es la que elabora en cantidades industriales pues eso, todos los medicamentos que hacen falta, ¿no? ¿Cómo llega a la distribución? Que es lo que estamos desvelando, el cómo es. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, nuestro grupo COFARES tiene un almacén de logística para la industria farmacéutica, es decir, los camiones de la industria vienen organizadamente por días de semana a un almacén enorme que tenemos totalmente informatizado, y allí depositan su mercancía. Y luego, por un sistema totalmente robotizado, se prepara para los distintos almacenes, para los 35 que hay en España, con el pedido que han hecho desde ese almacén de distribución. Imagínate, el de Betanzos, por ejemplo, ¿no? Pues pide, yo necesito un pedido. Bueno, pues por la noche se prepara y salen las furgonetas a Betanzos con lo que ha pedido de ese laboratorio. El día siguiente, lo mismo con el siguiente. Esto es un sistema logístico que además es muy bonito físicamente, porque esos camiones dejan la mercancía por un lado y por el otro salen las furgonetas ya totalmente distribuidas, ¿no? Sí. Entonces, y también hacemos algunas veces para algunas empresas
labores de almacenamiento. Pues porque... Sí, pero si nos adelantamos un poco a eso, las industrias farmacéuticas suelen estar en países distintos. Sí, efectivamente. No sé, yo digo Alemania, Francia, por citar algunos sitios. Incluso dentro de España, pues en el norte, en el sur, en el este o en tal. ¿Cómo ellos elaboran el medicamento? Pero ¿cómo les sale? Y tú has dicho robotizado, eso no contamos con ello, ¿no? Claro, claro, esa es la parte que desconocemos Sí. de la distribución farmacéutica, ¿no? Bueno, efectivamente, como bien dices, la industria está en distintos países e incluso ha habido unos años de gran especialización, quiere decir que un laboratorio tenía pues, la planta de jarabes en Alcalá de Henares, por poner un ejemplo, y la de inyectables pues, en Barcelona, o sea, muy especializados los laboratorios en determinadas formas farmacéuticas en distintas localizaciones. Esto es muy lógico porque requieren unos requisitos técnicos diferentes y luego, bueno, pues los propios aparatos que fabrican, pues muy especializados, etc. Es verdad que con la pandemia pues hemos visto que se pueden dar dificultades de envío de unas plantas a otras, desabastecimientos, o sea que esto pues tiene su lado bueno y no. Pero bueno, respondiendo más a lo que tú me decías, pues efectivamente una vez elaborado el medicamento, sale de la industria farmacéutica, como te decía, a ese almacén de logística, y ahí es donde interviene el robot. Ahí es donde con las instrucciones informáticas, claro, que se le han dado al robot, va organizando los distintos paquetes para los distintos... Eso me imagino que tendrá una inspección periódica. Sí. ¿Sí? Sí, la regulación farmacéutica es muy exhaustiva, con muchos controles, con muchas inspecciones, con procedimientos normalizados de trabajo muy estrictos, efectivamente, con unas condiciones de humedad, de temperatura, bueno, sí, efectivamente tiene una regulación muy concreta. De hecho, es obligatorio en cada almacén de distribución que exista la figura del director técnico farmacéutico, que es quien se ocupa de que todo esto esté perfectamente organizado y que se cumpla toda la normativa. Sí, es decir, yo pienso, por pensar, que tanto a nivel europeo como a nivel español, España tendrá posiblemente una normativa concreta para ciertos casos, pero seguirá esta normativa común europea. Efectivamente. Digo esto porque, claro, el farmacéutico vende el producto y el ciudadano que va por el producto debe estar tranquilo. Oye, me están protegiendo a nivel europeo, a nivel español, a nivel de autonomías. Efectivamente. De autonomías. Todo eso está regulado, pero ¿cómo se puede enterar el ciudadano? Bueno, efectivamente, como bien comentas, las directivas comunitarias, que son de obligado cumplimiento para los países miembros de la Unión Europea, bueno, luego hay unas transposiciones que se adecúan a la legislación específica de cada país, pero efectivamente emanan de la Comisión Europea los requisitos que hay que cumplir. De hecho, nosotros, un miembro del Consejo Rector nuestro, es vicepresidente del Grupo de Distribución Europeo, por lo tanto, estamos absolutamente al corriente de todo lo que pasa. ¿Cómo? Pues mira, la garantía real para el ciudadano es la farmacia. Es decir, a la farmacia nunca le va a llegar un medicamento adulterado, falsificado, que como sabes existen, tal, porque nuestros canales son absolutamente controlados. Industria, distribución, requisitos de distribución, temperatura, en fin, toda la tal. Ese canal es el que es absolutamente riguroso y absolutamente cierto. Por eso cuando hay una tendencia muy imparable, porque el uso de Internet es imparable, pero hay que tener mucho cuidado porque en Internet podemos encontrar
pues productos que no tengan las garantías suficientes, incluso falsificados. Antes etcétera. hemos visto un camión, un furgoneta, cómo interiormente deben estar protegidos, porque ahí van todos los medicamentos. Claro. Debe tener, ahí lo tenemos. Bien, están descontrolados Bueno, los paquetes, pero el habitáculo externo debe tener unas condiciones, ¿no? Bueno, el dibujo tiene mucha gracia y efectivamente da mucha idea de... Pero, como muy bien dices, eso está por dentro absolutamente organizado, con sus zonas de frío, porque hay medicamentos que requieren, pues eso, que no pasen una determinada temperatura, es lo que llamamos cadena del frío, que no se rompa la cadena del frío, que ya desde el laboratorio salen con ese requisito, a lo mejor estar entre 4 y 8 grados y no poder estar por encima. Al almacén nuestro llegan manteniendo cadena del frío, a esa furgoneta se sigue manteniendo cadena del frío, y cuando llega a la farmacia sigue la cadena del frío, porque la farmacia tiene un frigorífico específico para medicamentos, con un control de temperatura por sonda. O sea, ahí hay una trazabilidad absoluta, por ejemplo, en los de frío, ¿no? Que podríamos decir que es lo más delicado, de no romper en ningún momento esa cadena del frío. Pero sí, las furgonetas están... Esta misma estructura tenemos que pensar cuando viene un producto de Francia o de Alemania. Igual. Puede ser a través del transporte por carretera, pero también se puede utilizar otros medios de transporte. Y todos han de tener esos requisitos de temperatura, de no amontonar, ¿no? Vulgarmente dicho, no amontonar los productos. Es decir, todo eso requiere un control. Y aunque sea saliéndonos un poco, al ciudadano le ha preocupado mucho en la época de la pandemia las necesarias vacunas. Todos estábamos muy preocupados. Ya estuvo aquí una compañera tuya hablándonos de pandemias y de vacunas, y nos indicaba muchas cosas, pero ese traslado ha debido ser eminentemente riguroso. Estoy utilizando posiblemente un término un poco exagerado. ¿Puede ser así? ¿Que eso tenía algunas condiciones especiales? Bueno, mira, el transporte de medicamentos, aunque pudiera haber alguna empresa que no sea del sector y que haga ese traslado de medicamentos, es riguroso por ley, como hablábamos antes, tiene que serlo. En el caso de las vacunas, efectivamente también tienen esos requisitos de temperatura y así se han respetado. Es verdad que la mayor parte de las vacunas han sido adquiridas por la administración, y nosotros, pues en muchos casos, tan siquiera han pasado, porque han llegado directamente pues a los hospitales o a tal. Pero sí, el tema de vacunas, por supuesto. Nosotros en la pandemia, además de las vacunas que ha llegado pues más tarde, pero ha llegado gracias a Dios, hemos estado muy ocupados y muy preocupados al principio por todos los equipos de protección, los EPIs, las mascarillas. Hubo un momento en que no había mascarillas en ningún sitio, hubo que ir a comprarlas al mercado internacional. En fin, fue, te diría que casi un poquito más agobiante la primera parte de la pandemia, cuando además, bueno, pues los contagiados pasaban a ser graves en poco tiempo. Ese momento yo te diría que fue más álgido que el de las vacunas, con toda la importancia que tiene, pero yo creo que bueno, las vacunas ya, pues la industria reaccionó rápido y muy bien, se investigó muy rápido y todo fue más fluido que el desconcierto inicial en aquella pandemia, que era global, que nos venía ya de otros países, que había... De hecho, siempre lo comentamos, que en la distribución tenemos mucha información que puede predecir cosas que van a pasar. Es decir, ¿por qué dices esto? Mira, en el mes de enero del 2020 se vendieron muchísimas mascarillas, cosa que no es habitual. Es decir, sin tiempos de pandemia, bueno, pues hay una venta de mascarillas pues normal para personas que las necesitan
pues por su trabajo o por alguna enfermedad, pero no es una venta masiva. Bueno, pues en el mes de enero de 2020 se disparó tremendamente la venta de mascarillas. Y era debido pues a la gran... Y además sabemos en qué zonas se disparó la compra, o sea, para nosotros la venta, pero la compra de mascarillas por los usuarios. Y fue, en concreto en Madrid, en las zonas donde vivían comunidades de personas asiáticas. Estaban mandando a su país porque la pandemia ya estaba en China. Ya. Pero ahí la distribución le llegaba bien, pero el envío a Asia podía tener problemas, ¿no? Bueno, pero ellos tendrán sus canales, o sea, los compraban en España, pues para su familia, o a lo mejor estaban resguardándose de lo que podía llegarnos, hicieron un cierto acopio. Es decir, pero esa venta diferente al patrón de ventas que siempre se tiene de mascarillas en una época determinada y tal, eso ya alertó. Nosotros a veces a las autoridades sanitarias se les pasa información pues porque se puede predecir un poco. Claro, es que es descontrolar, en este caso mascarillas, pero también podía ser junto a la mascarilla algún medicamento. Y ahí sí que se descontrola, ¿no? Claro, todavía más. O sea, nosotros realmente todo eso fue a través de la farmacia, esa venta grande de mascarillas. Nosotros, en la distribución, a quien atiende es a las oficinas de farmacia, en nuestro caso, por ejemplo, que es cooperativa, que son los propios dueños de la cooperativa, los farmacéuticos. Entonces nosotros, nuestra labor es llevar a las farmacias, después ya la venta de las farmacias, pero no fue unida a medicamentos, fue expresamente mascarillas, curiosamente. Se me van ocurriendo simultáneamente, yo como ciudadano, pues claro, me enfrento pues una problemática. Tengo que comprar un medicamento, pero aparece una pandemia. Y en la pandemia no podemos salir. Hombre, a la farmacia se puede salir. Era una de las pocas posibilidades de salida del domicilio a la farmacia. Pero claro, llegas a la farmacia con todo un trauma, haces una pequeña cola o una más espera, y hay que fiarse. Si te pones en manos del farmacéutico y del distribuidor. En esos momentos, empezando por el distribuidor, ¿qué ocurrió en esa época que estábamos confinados? Bueno, pues mira, es verdad que es muy buena pregunta, Andrés, porque es verdad que la capacidad de adaptación que se ha tenido por parte de los profesionales sanitarios, de todos en general, fíjate, los de hospitales, etcétera, pero vamos, el tema que nos ocupa de los farmacéuticos ha sido absolutamente ejemplar. Y no lo digo porque sean mis compañeros, que también, sino que efectivamente el cómo se han adaptado, a qué velocidad, a cambios que de no haber habido pandemia, estos cambios que se han hecho en el quehacer del farmacéutico de oficina de farmacia, hubiera tardado 5 o 7 años, pero ha sido la necesidad de tal. Entonces, pues mira, ha sido estupendo porque personas con discapacidades, personas muy mayores que no podían salir a la calle, pues han tenido un servicio de atención farmacéutica a domicilio que ha sido estupendo, porque se les ha asegurado el suministro de medicamentos sin necesidad de salir a la calle. Esa idea hay que divulgarla. Hay que divulgarla. Un servicio de atención farmacéutica domiciliaria. Exacto. Para personas. Sí, yo creo además que esto va a ser un servicio que se va a instaurar incluso en las propias leyes de ordenación farmacéutica de las comunidades. Nosotros tenemos legislación muy estricta y además comunitaria, es decir, de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su ley de ordenación. Yo creo que esto se va a incorporar en las modificaciones de las leyes ya como un servicio necesario, imprescindible, no para el público en general, sino para aquellos casos de necesidad. Ancianos, discapacitados, personas que viven solas, en fin. Eso ha dado un resultado estupendo y ha habido otra interacción muy interesante también
entre la farmacia de hospital y la farmacia comunitaria. Hay algunos medicamentos que son de dispensación hospitalaria, hay que ir al hospital a recogerlos. En aquel momento la gente no se podía mover ni tan siquiera acceder a los hospitales porque estaban llenos de personas que tenían el coronavirus, era un riesgo tremendo. Bueno, pues ha habido un programa en concreto muy interesante que se ha hecho entre farmacia hospitalaria y farmacia rural, Telémaco, que es que se les ha puesto también en su casa los medicamentos sin necesidad de acercarse a los hospitales. O sea que hemos avanzado mucho en este tiempo de pandemia. Bien, llegamos a la mitad del programa. Seguiremos comentando todas estas cuestiones que interesan mucho. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Un pequeño descanso y seguiremos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de un tema farmacéutico. Ya saben ustedes que nosotros somos pluriempleados, pluridepensamiento, de cada programa un tema distinto. Pero hoy estamos implicados en cómo se hace la distribución farmacéutica para que sea una garantía para el ciudadano, que nos movemos sin querer en la farmacia. Contamos en el estudio con doña Asunción Redín Flamarique, que nos ha abierto los ojos. La distribución tiene que ser perfecta. Si no es perfecta, si no está regulada por unos controles no solamente de legislación, sino también de preparación, ese medicamento nos tiene que hacer pensar. Pero no ocurre eso. Se lleva con todo rigor y firmeza esa distribución. Habíamos dejado a doña Asunción en la primera parte con algo que a mí me agrada insistir porque son mensajes que enviamos a la sociedad. Este programa siempre va buscando qué mensajes podemos dar a quien nos escucha. Hablábamos en la época de la pandemia, se dio un parón o por lo menos un cambio de rumbo y de ruta. Y nos habías hablado cómo se atendió al ciudadano, no solamente desde la industria a la farmacia, sino ya de una manera más personalizada, desde la farmacia al ciudadano. ¿No te importa repetirnos esos mensajes, esas cuestiones? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que te refieres fundamentalmente a la atención farmacéutica domiciliaria, que es pues tal vez de las cosas mejores, que aparte de estar en primera línea de la pandemia, con las farmacias abiertas, únicos establecimientos donde podía ir, sanitarios, donde se podía ir sin cita, consultar, etcétera, pero efectivamente el gran paso ha sido el de la atención farmacéutica domiciliaria, que es mucho más allí que la entrega a domicilio de medicamentos o de un paquete. La atención farmacéutica domiciliaria quiere decir que es el propio farmacéutico el que se responsabiliza de esa entrega de medicamentos en el domicilio del paciente, con toda la explicación necesaria para el buen uso del medicamento. Es decir, cómo lo ha de tomar, durante cuánto tiempo, ese seguimiento, nosotros llamamos seguimiento farmacoterapéutico, pues allí, en la casa del paciente. Es decir, que no es una entrega, nadie entienda, bueno, te lo mandan en un paquetito, en una bolsa, no, es una implicación mucho mayor. Efectivamente, durante la pandemia se ha hecho pues por necesidades de la urgencia, de las necesidades sanitarias, de una manera pues muy bien hecha y muy exhaustiva, pero no es menos cierto que para integrarlo como un servicio más de la farmacia
ya hay que protocolizarlo, es decir, se ha hecho muy bien hecho por profesionales, pero sin una sistemática, sin decidir exactamente qué grupos de población son los que serían objeto de esta atención informática. O sea, todo esto hay que regularlo mejor y definirlo mejor. Se ha hecho en aras de la urgencia y de la necesidad perentoria resolver, y se ha resuelto muy bien. Pero hay que, bueno, pues las cosas tienen que tener sus procedimientos de trabajo, y en eso es lo que ahora se está trabajando. Me parece muy bien porque pienso yo que eso ha debido sustituir a esos envíos que se hacen por Internet de una manera, yo pienso, más descontrolado, ¿no? Cuando dice, en época de pandemia, pues, oye, yo necesito este medicamento y me lo sirve Internet en 18 horas, en 6, en 24 horas. ¿Cómo podemos hacer aquí un distingo? Claro, bueno, los medicamentos como tales no pueden estar en Internet. La legislación actual impide la venta de medicamentos online. O sea que lo que está en Internet son productos de parafarmacia, complementos alimenticios. El medicamento como tal no está permitida la venta por Internet. Por eso comentábamos antes que cuidado porque hay falsificaciones, porque el medicamento como tal no puede ser. Los laboratorios no pueden poner en Internet medicamentos, ni eso, la legislación no lo permite, ¿no? O sea que por una parte es eso, el medicamento no está, lo que están son productos de parafarmacia, cosmética, complementos alimenticios que no tienen la regulación del medicamento. Entonces, bueno, Internet es una cosa muy buena, pero Internet no tiene puertas en el campo. Es decir, que nosotros no sabemos si todas las fuentes que están en Internet son fiables. Eso es un tema muy importante, ¿eh? La garantía de la fiabilidad de quién pone esos medicamentos, esos productos, alimenticios o para farmacia o tal en Internet, pues no la tenemos, ¿eh? Hay algunas firmas reconocidas que sí, pero otras no. Por eso es muy importante las fuentes fiables de Internet, no solamente para la adquisición de parafarmacia, sino para pues instruirse o tener información pues sobre determinadas enfermedades. A lo mejor uno lo primero que hace cuando vuelve del médico, uy, me ha dicho que tengo no sé qué, boom, va a Internet y tal. Fuentes fiables, eso es muy importante, eso requiere una educación para la ciudadanía importante. Yo siempre pienso que esto debería ser algo institucional del Ministerio, el que advirtiera, ¿no? Bueno, cuidado con las fuentes de información, y por supuesto de adquisición, claro. Yo veo eso importante porque me parece que todo está en Internet, pero no todo es fiable en Internet. Porque ¿quién pone esos documentos, esa información, incluso, no lo sé, a nivel un poco más particular, cuando encontramos un artículo escrito incluso por un profesional? A mí me parece que son mensajes que debemos dar en el programa. Hay que saber también si ese trabajo está apoyado en una investigación eficiente, con una muestra, con una justificación de resultados. No sé, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Efectivamente. Mira, hay cantidad de información que, bueno, que la ponen en Internet, que no tiene puertas, ese campo no tiene puertas, ¿eh? Entonces yo, desde el punto de vista sanitario-científico, te diría que siempre hay que ir a páginas y a fuentes de información, pues, por ejemplo, de las sociedades científicas de medicina, que son fantásticas. Los médicos y farmacéuticos también tenemos sociedades científicas muy rigurosas, donde la información que encuentras en ellas pues están contrastadas, avaladas, sabiendo por qué, de qué ensayos provienen, de qué. Entonces, bueno, es importante. Hay alguna página también importante, que Salud sin bulos, por ejemplo, que se puede hacer una consulta, porque bueno, la gente se cree muchas cosas que aparecen en Internet y que no son verdad, ¿no? O determinadas dietas. Mi consejo es que siempre se recurra, para el tema que ocupe, a las sociedades científicas, que las hay muy específicas del tema que
que queramos, pues sociedades de neurólogos o de oncólogos, Sí, hay cantidad de sociedades o agrupaciones o institutos muy especializados, y hay que acudir a ese tipo de hay muchos mensajes que tenemos que hacer a los ciudadanos, porque no hace mucho yo fui a comprar un medicamento, primero, y no tiene ese nombre, tiene otro, primer punto. ¿Cómo se responde ante eso? Yo no digo lo que dije. Segundo, ¿pero cómo quiere las pastillas? ¿De color rojo, amarillo? Yo tampoco digo lo que respondí ante eso. Esos mensajes, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo debe interpretar el ciudadano todo eso que le dice la farmacia? Pero no porque quiere confundirle, sino que los ciudadanos, cuando van a por el medicamento, lo piden de un nombre concreto, de un color concreto y de una forma concreta. Claro, supongo que quieres referirte fundamentalmente a medicamentos genéricos, que tenemos de muy distintos laboratorios y todos, pues, por supuesto, con sus garantías de calidad, etc. ¿Qué pasa? Pues que si a lo mejor la ocasión anterior, pues la cajita, el genérico que has llevado es de otro laboratorio, pues puede ser que su aspecto sea diferente. La caja, la propia pastilla que sea verde en lugar de roja o blanca, tal. O sea, más bien no es la farmacia la que dice cómo la quiere verde o roja, sino que es el paciente el que la recoge y dice, es que las que llevé la otra vez eran rojas, pues es que entonces las llevo de este otro lado, pero es igual, o sea, son iguales. Lo que el ciudadano tiene que tener la confianza absoluta es en que cuando el farmacéutico le dice es exactamente igual, es exactamente igual. Ahora, es verdad que a veces cuesta acostumbrarse al cambio de cajita, al cambio de laboratorio y tal. Pero bueno, esto es así. Bien, pero son mensajes que también no se pueden decir nada más que a nivel individual, claro, pero colectivamente también hay que recibir información de esta manera. La forma no deteriora o no transforma el contenido, que es lo que debemos decir. ¿Qué importancia, después de todo esto que nos estás comentando muy exhaustivamente, qué importancia pueden tener las asociaciones de pacientes, si es que hay, cómo son, cómo deben funcionar? Este es otro tema que en esta garantía que debe tener de la distribución el ciudadano, ¿cómo funcionan? Sí, también es una pregunta muy, muy interesante, Andrés. Mira, las asociaciones de pacientes están muy, muy al tanto de las legislaciones, de cómo funcionamos todos, porque todos estamos todos, la distribución está muy en contacto. Nosotros, de hecho, tenemos una cátedra de paciente, financiamos una cátedra de paciente porque nos parece muy interesante. Como sabes, las asociaciones de pacientes nacen pues, por alguna persona que padece una enfermedad o algún allegado suyo la padece y entonces necesita hacer algo, quiere hacer algo para mejorar la calidad de vida o suya personal o de las personas que padecen la misma enfermedad. Y han dado un muy buen resultado y han sido estupendas. Lo que pasa es que en los países europeos tienen mucha fuerza las asociaciones de pacientes. Y en España pues también las van teniendo, pero esa forma voluntariosa de la que nacieron, de personas pues con muy buena fe que quisieron hacer algo por sus compañeros que tenían la misma enfermedad, es necesario profesionalizarlas y porque hace falta pues que sepan bien el tipo de subvenciones, qué representación tiene el ministerio, etc. Entonces, en eso se está trabajando bastante. Nosotros, como te decía, tenemos una cátedra de paciente que financiamos para profesionalizar las asociaciones de pacientes y que las personas que allí trabajan conozcan bien todo eso, la representación en los organismos, las subvenciones que existen,
bueno, pues un poco el funcionamiento más profesional, Sí, de lo sí. que hasta ahora, perdón, que ha sido estupendo, pero que, bueno, que hace falta profesionalizar. Claro, es que nos encontramos frecuentemente, sin pensarlo, a través de Internet, a través de estos medios fáciles de comunicación, que una persona pues tiene ella o un familiar una enfermedad muy específica y además la pone como una enfermedad notable, única, y pide colaboración y ayuda. Pero la colaboración consiste en aceptar con una firma y un pequeño donativo, que es pequeñísimo donativo, cantidades insignificantes, hacen dudar y pensar. Es decir, todo dentro de este marco de paciente que estás exponiendo. A mí me parece interesante ayudar, pero me parece que todo este tipo de asociaciones debían hacer divulgaciones efectivas para no caer en ese individualismo que yo pienso que no conduce a nada. Incluso confunde a los ciudadanos a los que les pides ayuda. No sabes por qué, una enfermedad rara o un... Claro, nos deja un poco desconcertado. Claro, efectivamente. Eso abunda en lo que decíamos antes, la necesidad de que esas asociaciones de pacientes estén profesionalizadas, emitan esa comunicación eficaz y eficiente para el público en general. Y yo creo que en eso se está avanzando mucho. Mira, de hecho, ayer o antes de ayer se aprobó en el Congreso para los enfermos de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos que es una enfermedad pues poco común, pero bueno, hay bastantes casos, y que requiere pues unas condiciones muy especiales para poder mantener cierta calidad de vida, y no tenían ningún tipo de ayuda. Se acaba de... ¿Por qué? Pues por el movimiento de personas que la han padecido y afortunadamente que han sido pues unos mecenas estupendos, lo han padecido en persona o familiares, y han impulsado este tipo con su esfuerzo, con su economía, los que han podido. O sea que, y eso es importante que se profesionalice y que esas asociaciones de pacientes sean las que emitan, como tú bien dices, esos comunicados, y no estemos en la ayuda individual claro, al que aparece. Es regular, al fin y al cabo, Total. es regular estos comportamientos sanitarios, farmacéuticos, médicos, clínicos, como queramos llamarlo. Absolutamente. Me parece correcto y me parece muy bien. Y tú estás trabajando en COFARES. Yo me he informado un poco porque tengo esa costumbre de informarme, y vi un eslogan. Primero yo te pregunto, COFARES, ¿qué es? Y un eslogan que dice: la salud nos mueve. Son dos cuestiones en una misma pregunta. Sí. Bueno, pues mira, COFARES, las siglas es Cooperativa Farmacéutica Española. Entonces, COFARES es una cooperativa de farmacéuticos. Bueno, tenemos 12.000 socios. Ten en cuenta que en España hay 22.000 farmacias, la mitad de las farmacias españolas son socias y propietarias de COFARES. ¿Por qué nace? Pues porque pues un grupo de farmacéuticos de Madrid pues dice: oye, no podemos estar siempre yendo a recoger los medicamentos a un almacén, tal, no sé qué. Entonces, esto lo tenemos que regular, ¿no? Sí, y así me parece muy bien la regulación, ¿verdad? Y así nace la cooperativa, es decir, oye, tenemos que organizar unas rutas que nos lleven los medicamentos, Entonces, COFARES nace en Madrid, era de siempre se llamó COFARES, Cooperativa Farmacéutica Española, pero era para Madrid. Lo que pasa es que, bueno, luego se ha crecido mucho y ya estamos en 35 almacenes en el resto del territorio español, y con la mitad de las farmacias socias, y bueno, somos la primera empresa sanitaria del país. Trabajamos 2.800 personas en COFARES, y bueno, y en el ranking de empresas pues alrededor del número 40 de la empresa española. O sea, es una empresa muy, muy potente.
¿Por qué el eslogan "La salud nos mueve"? Pues porque, mira, la distribución farmacéutica cooperativa es la que garantiza que en cualquier farmacia haya un medicamento. Y me explico. Nosotros el 40% de los medicamentos que se distribuyen de Cofares, y 1 de cada 4 medicamentos que tenemos en nuestra casa lo ha llevado Cofares, el 40% de esos medicamentos que se distribuyen se hace a pérdidas. No compensa económicamente llevarlas. Entonces, dado que es una distribución farmacéutica cooperativa y por lo tanto se garantiza el mismo suministro al que está en el pueblo perdido de la sierra que al que está en la Puerta del Sol, gracias a eso tenemos medicamentos cada uno en su sitio. ¿Por qué decimos la salud nos mueve? Porque si nos moviera la economía estaríamos quietos en muchas rutas. No hay ninguna empresa de distribución al uso no especializada que el impacto de ruta sea negativo y las mantenga. El impacto económico negativo no lo mantiene nadie, ninguna empresa de distribución, salvo una empresa de distribución cooperativa y así. Bueno, ¿y cómo se mantiene si hay ese 40% se distribuye a pérdidas? Bueno, porque tenemos diversificada la actividad, es decir, la distribución es una parte, pero tenemos unas marcas propias dentro del grupo de parafarmacia que van muy bien y que se venden mucho. O sea, tenemos otro tipo de negocios asociados a la distribución, si no sería imposible. Pero al ser cooperativas lo que nos garantiza. La salud nos mueve. Claro, por eso es que nos mueve la salud, no la economía. O sea, llevar salud es lo que nos importa. A mí me gustó el eslogan, por ese motivo te lo preguntaba. Porque si no hubiera, siempre hay un sentido altruista, por llamarlo de alguna manera, pero un sentido de ciudadanía, de ayuda, de apoyo, que no se suele entender por muchas personas. Parece que todo lo mueve en la sociedad la economía, ¿verdad? Efectivamente. Y no es verdad, porque los profesionales y los profesionales de la salud, si les moviera la economía, no trabajaban ahí. Efectivamente. Generalmente. Efectivamente. Estamos al final del programa, pero yo continúo pensando en la distribución. Tiene que ser una garantía para el ciudadano, la distribución. Pero se me ocurre, tengo en casa, muchas veces decimos, este medicamento ha caducado, ¿qué hago con él? Yo lo he recibido bien, pero ¿qué hago con él? ¿Qué es conveniente hacer? Primera cuestión. Luego hay otra que ya te haré. Sí. Bueno, hay un sistema organizado de recogida de esos medicamentos, se llama SIGRE. En muchas farmacias encuentras un contenedor de cartón blanco con un anagrama verde, pone SIGRE, y eso es para depositar esos medicamentos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente todos estamos muy concienciados con la necesidad de no tirar a la basura normal y a contaminar ni ríos ni tal los medicamentos u otro tipo de productos, pero como el tema que nos ocupa son medicamentos, entonces se depositan en la farmacia, en la farmacia las recoge el sistema integrado de gestión de residuos y medicamentos y se llevan a unas plantas de incineración propias de SIGRE, que es esa empresa, porque bueno, tiene un componente de la administración importante, ¿no? Pero vamos, está regulado. Cuando tú tengas el problema, lo pones en una bolsa y o si no encuentras en la farmacia el depósito, se lo entregas al farmacéutico. Esto para desechar, y ya él se ocupa de llevarlo al canal correspondiente para que se incineren y no dejen ningún resto. Primera cuestión. Hay otra. Sí. Antes, porque ya estamos muy al final del programa, épocas de pandemias, de desastres, de tipo geográfico, político, guerras, envíos, continuamente está habiendo envíos a países del tercer mundo, mal llamado porque somos un mundo todo, pero bien, se llama así de una manera genérica. Siempre se están enviando medicamentos, lo mismo que se envían alimentos o se envían vestidos.
¿cómo van en esa distribución? Sería la última cuestión que te voy a hacer. ¿Cómo van esa distribución de esos medicamentos a esos países a los que no sabemos cómo pueden llegar? Claro. Pues mira, efectivamente, esto también es un tema que es muy interesante y que hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Digo, hemos mejorado como sociedad, nosotros todos, porque si recordamos los que tenemos una edad, antes pues se podía llevar al obispado, lo que te sobraba en casa, y entonces se organizaba, había unas señoras que organizaban, qué tal, qué cual. Pero como bien has dicho, el tercer mundo no tiene por qué tener lo que a nosotros nos sobra. El tercer mundo tiene tanto derecho como nosotros a tener los medicamentos en condiciones y nada caducado. Por lo tanto, todos aquellos sistemas que había, pues con una gran voluntad y se hicieron muy bien durante muchos años, pero eso se ha podido ir mejorando, ya no se envían, ya no está permitido hacer ese tipo de envíos. Entonces, lo que se envía a países que lo necesitan, ya se envía desde los propios laboratorios o la distribución o las farmacias. Mira, nosotros estos días estamos teniendo un incremento tremendo de pedidos de las farmacias para enviar a Ucrania, pero son todo cosas absolutamente nuevas. Compran las farmacias gasas, medicamentos los que están diciendo que se necesitan, tal. Eso por un lado, nuestras farmacias socias. Y por otro lado, la propia cooperativa, pues ya, me preguntas, ¿cómo se articula? Mira, nosotros ahora tenemos un sistema desde la Fundación Cofares, en que se puede hacer una donación por Bizum, una transferencia, se adquieren los medicamentos que nos están diciendo desde la Unión Europea que son los que se necesitan ahora mismo en Ucrania, la crisis que tenemos tan tremenda en Ucrania, y todo se regula ya a través de la Comisión Europea. Se está llegando lo que de verdad hace falta, y además condiciones óptimas, y por supuesto no son ni caducados ni utilizados. Son los mismos medicamentos que podemos utilizar en España, tú y yo, hoy, sí. Son los que se van a utilizar en Ucrania, con un sistema absolutamente organizado, afortunadamente, desde la Comisión Europea, para que llegue en perfectas condiciones donde hace falta y lo que hace falta. Es decir, la misma regulación en la distribución que hay en un país que no tiene conflicto, exacto, se hace en el país que tiene conflicto o una necesidad imperiosa, rápida. Sí. Desde luego en este momento hay que reconocer que es una fortuna estar en la Unión Europea, porque están reaccionando, yo digo en la parte que entiendo, que es la de los medicamentos. Creo que a nivel político también la Unión Europea está actuando bien con el conflicto de Ucrania, pero el sistema, la trazabilidad que se ha organizado para que estén en el momento oportuno, en el sitio oportuno, y lo que hace falta es envidiable. Pues llegamos al final del programa. Hemos hablado de distribución de medicamentos, de muchas cuestiones. Yo te agradezco tu colaboración y que continuemos participando en Huella de nuestro tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer colaborar con vosotros. Amigos, y como siempre, después de agradecer a doña Asunción Redín, que ha estado con nosotros hablándonos de la distribución farmacéutica, que tiene que ser una garantía para el ciudadano, les animamos a que sigan, como todas las semanas, con un tema distinto que va a llegar a sus hogares. Muchas gracias.